En primer lugar, debo comenzar por agradecer a la Central Sindical Independiente de Funcionarios mi participación en este primer Congreso Nacional Virtual de Sanidad en Andalucía. El título de la conferencia o de la ponencia que se me ha pedido que imparta es Equipos transdisciplinares del presente al futuro. Yo comienzo por saludar a todos ustedes, los que tienen la amabilidad de haberse inscrito al Congreso y de estar ahora ahí delante. Y vamos a intentar dilucidar un poquito qué es eso de los equipos transdisciplinares. Empezaré por decir que el ser humano ha ido desarrollando tanto su conocimiento como su capacidad para trabajar, lo ha ido desarrollando de manera paralela. Quiere decir, en la escala filogenética, o sea, desde que el ser humano viene desde los homínidos, últimos homínidos, hasta el ser humano de hoy, hombre, digamos, del ordenador, como estamos viendo en la diapositiva, pues se ha ido desarrollando una cantidad de conocimiento que ha permitido que el ser humano vaya trabajando de una manera diferente en cada etapa de su vida. Podemos ver cómo al principio, por ejemplo, las distintas edades del hombre, cuando apareció el fuego, por ejemplo, pues bueno, todos hacían todo. Todos hacían fuego, todos hacían caza, todos hacían pesca, pero poco a poco fueron progresando en el conocimiento y empezaron a aparecer, digamos, diferencias en los trabajos o en los conocimientos que cada uno, o destrezas que tenía cada uno para hacer determinadas cuestiones. Y así, por ejemplo, estamos viendo en esta diapositiva cómo hay un individuo que está trabajando una piedra, está tallando una piedra que le va a servir por ejemplo, de hacha a los señores que tiene por detrás que vienen de cazar, ¿no? Aquellos que cazaban, pues seguramente que le van a pagar esa piedra, ese hacha que le va este hombre a arreglar, pues se lo va a pagar a lo mejor con un trozo de carne del bicho este que han matado, ¿no? Pues poco a poco quiere decir esto, que van apareciendo disciplinas diferenciadas. ¿Y qué es una disciplina? Bueno, pues una disciplina voy a tratar de resumirla o explicarla con este pequeño esquema que hago aquí. Tenemos una realidad que está ahí, es todo este, digamos, rectángulo que señalamos con esas dos flechitas, es una realidad, ¿verdad? Y esa realidad tiene diversos componentes. Diversos componentes. Cada cada cuadrado o cada rectángulo de diferente color está representando un componente de la realidad. Todos ellos juntos van a formar lo que es la realidad, pero cada componente por sí solo no representa nada más que a su parte de la realidad. Si viene una disciplina, por ejemplo, a estudiar, si una disciplina viene a estudiar, una disciplina solamente estudia un componente. Y lo puede estudiar hasta lo exhaustivo, lo puede estudiar hasta las últimas consecuencias, pero un componente. Incluso cuando las diferentes disciplinas han estudiado la realidad y sus diferentes componentes, vemos como el resultado no es en absoluto una imagen especular de la realidad. Estamos viendo que son diferentes componentes adosados unos a otros, quizás con un conocimiento exhaustivo, como están viendo ahí, es el mismo color exactamente, pero se está escapando algo. Se está escapando que entre los componentes estamos viendo que hay una especie de unos espacios en blanco que no dejan de ser todas esas causas que van haciendo que sean posible esa realidad. Me explico. Cuando un cuerpo cae no solamente en función de su masa y del efecto de la gravedad, sino que hay otras causas que hacen que pueda caer ese elemento. A eso se llama transcasualidad. O sea, hay unas casualidades que están haciendo que las disciplinas por sí solas no sean capaces de componer lo que sería la realidad. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina no es más que la forma de pensar sistemáticamente la realidad, pero desde una fragmentación de la propia realidad. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando un árbol y lo vemos
desde el punto de vista estético, podemos decir que árbol más bello. Si lo estamos viendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la lluvia, decimos, pobre árbol, se está secando, no llueve. Si lo vemos desde el punto de vista biológico, decimos, qué maravilla, hay un árbol, o sea, está promocionándose la capa de ozono. El árbol sigue siendo el árbol, es una sola realidad, pero nosotros lo podemos ver desde diferentes disciplinas. Eso ocurría en la ciencia antigua. La ciencia antigua, aquella matemática, aquella física, aquella astronomía, biología, medicina, química, etc., eran componentes aislados de una realidad que era la realidad del conocimiento, que originaba ese conocimiento, o sea, era la propia realidad con una sola visión, estaba llevando elementos de su propia realidad a diferentes ciencias que no se dejan de llamar disciplinas. ¿Qué ocurre entonces cuando en el siglo XVI y XVII, cuando comienza a haber una enorme revolución, y esa enorme revolución comienza precisamente, o tiene mucho que ver en ella, precisamente el gran invento de Gutenberg, que es la imprenta? Resulta que ya los conocimientos pueden ser compartidos por diferentes disciplinas. Empieza a aparecer algo que sería lo que va a desembocar en lo que sería el nacimiento de la ciencia moderna. Ciencia moderna que tiene, digamos, sus grandes paradigmas, como por ejemplo Hegel o por ejemplo von Bertalanffy, cuando hace la teoría general de los sistemas, que la publica en el año 1969 y de la cual vamos a referirnos a continuación. Los diferentes niveles de organización nos llevan desde las mínimas partículas subatómicas, pasando a los átomos, a las moléculas, macromoléculas, orgánulos celulares, y hasta ahí nada tiene vida propia. Pero a partir de ahí comienzan los niveles bióticos, o sea, ya es el individuo, el aparato, el sistema, los aparatos y sistemas que forman los órganos, los tejidos, etc. Toda esa cadena de elementos bióticos que yo estaba hablando, hace un momento lo estaba hablando al revés. O sea, empezamos con células, tejidos, los órganos, sistemas, individuos, etc. Y los individuos al final van a formar poblaciones que van a formar comunidades y comunidades que van a verse también inmersas dentro de un ecosistema e incluso dentro de lo que sería la ecosfera. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo hemos querido representar aquí a los seres humanos como sistemas orgánicos que además son seres humanos que tienen dentro gran cantidad de sistemas. El mero hecho de un átomo ya es un sistema, y nosotros somos infinitas cantidades de átomos, bueno, finitas cantidades, pero difícilmente de numerar. Pero al mismo tiempo los seres humanos se interrelacionan entre sí, interrelacionan con el medio ambiente y también interrelacionan con lo que sería la ecosfera. Y todos conocemos como las influencias de la Luna, las influencias de los climas, etcétera, en lo que es la persona. Volvemos pues entonces a decir que la realidad tiene unos componentes y que las disciplinas, por muy exhaustivamente que estudien los componentes, no pueden llegar en absoluto a definir la realidad tal cual es. Por ello, necesitamos hablar entonces de qué son grupos de trabajo y equipos de trabajo. Qué duda cabe que cuando empezaron a aparecer esos homínidos o esos hombres que ya empezaban a cazar unos y otros a hacer las armas con las cuales los otros cazaban, qué duda cabe que empezaron a haber grupos de trabajo, gente que decían tenemos que comer. ¿Y yo qué hago? Bueno, pues yo hago las hachas, que las hago muy bien, y como tú no sabes hacerlas, yo te las doy. Pero como tú cazas muy bien, tú haces la caza y me traes la comida y yo como. Comienza a haber, digamos, una especie de simbiosis entre ellos que le van a producir lo que serían esos grupos de trabajo. ¿Qué es un grupo de trabajo? Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en común. Por ejemplo, personas que esperan subir al autobús. ¿Es un grupo de personas? Eso es un grupo. ¿Y qué es un equipo? El equipo sería un grupo de personas
que comparten un nombre, o sea, una identidad, una misión, una historia, un conjunto de metas, unos objetivos y unas expectativas en común. Por ejemplo, estas personas que están como grupo esperando el autobús observan que el autobús tarda en venir. Entonces empiezan a protestar entre ellos y uno de ellos, el más lanzado, el que mejor habla, no sé, alguien dice, pues esto no hay derecho y vamos a llamar a la empresa municipal de transporte a ver qué ocurre y tal. Los demás dicen sí y además se pegan a él. De alguna manera, este hombre ya se ha convertido en un líder de ese grupo. Y ese grupo, que hasta ahora era grupo, ahora se convierte en un equipo que tiene una meta definida que va a ser lograr que estos retrasos de los medios de transporte no se produzcan. Entonces, bueno, pues tendrán una cantidad de misiones, una cantidad de acciones a realizar para conseguir ese producto final, que sería conseguir que los autobuses lleguen a su debido tiempo, ¿no? Bueno, pues para que un grupo se forme, no es necesario nada, los grupos se forman de una manera espontánea. Sin embargo, para que un equipo se forme, es necesario que haya una voluntad de las personas que forman ese equipo. Y la diferencia entre el grupo y el equipo está en la eficiencia. Eficiencia que no es más que conseguir aquello con el menor esfuerzo, aquello que se quiere con el menor esfuerzo. Aquí vemos en este gráfico la diferencia que hay entre los grupos y los equipos. Los grupos, cada uno va de una manera grupal, nunca mejor dicho. O sea, cada uno va con su propia disciplina, con su propio interés, hacia una meta, y sin embargo, en el equipo hay una interrelación entre ellos que es la que les define como equipo. Bien, ¿cómo pasa un grupo de trabajo a ser equipo de trabajo? En principio, se necesita, por ejemplo, unas técnicas de programación neurolingüística, pasar después a definir los roles y las funciones de cada componente del equipo. El liderazgo, que consiste en precisamente eso, elegir la persona líder, digo elegir y nunca mejor dicho, elegir más que imponer al líder, manejar los diferentes conflictos que puedan haber, relaciones competitivas y colaborativas, hacer una comunicación efectiva, y la comunicación efectiva tiene que ser en todos los sentidos, tanto ascendente como descendente como transversal. Y a partir de ahí ya podemos hablar de que ese grupo de trabajo se ha convertido en lo que es un equipo de trabajo. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales para la transformación de un grupo en equipo? En primer lugar, la cohesión. La cohesión quiere decir, tiene que haber una verdadera unión de los componentes, y esa unión tiene que ser tanto social como para las diferentes tareas. Esto va a definir después lo que serían las señas de identidad corporativa. O sea, todas aquellas personas que pertenecen a determinado equipo se sienten orgullosos de pertenecer a ese equipo y tienen una seña de identidad corporativa de ese equipo. Asignación de roles y normas, con códigos de cooperación, la comunicación, como decía, en todos los sentidos, la definición de los objetivos y una interdependencia. Todo el mundo es mucho más, o todo el todo que se va a conseguir es mucho más que el sumatorio de las partes. ¿Cómo funcionaron los equipos en la historia? Bueno, a finales del siglo XIX, la verdad es que el trabajo tenía solamente una motivación, que era la económica. Se trabajaba por el salario. A partir de 1925 aproximadamente comienzan las relaciones humanas, aparecen lo que son los estudios de relaciones humanas, aparecen los conceptos de liderazgo, de motivación, de comunicación, de organización, etcétera, a través de todos los estudios que hacen Taylor y Fayol en Estados Unidos, cuando aparece lo que es el management, el scientific management, con aquellos estudios que, fíjense, estudian, por ejemplo, empiezan a estudiar en principio, sí, cambiando la iluminación de la zona donde trabajaban los trabajadores de una empresa de precisamente electricidad, conseguían más productividad. Y resulta que sí, que lograron más productividad, pero al final vieron que no fue porque cambiaban la iluminación, sino porque las personas que trabajaban se sentían observados. Fíjense, estos primeros estudios empezaron a ver cómo las personas tenían motivaciones diferentes, que no eran ya solamente las motivaciones económicas para poder desarrollar su trabajo. Se pasa entonces de los
el homo economicus, el hombre que trabaja por dinero, al homo socialis, el que trabaja por otros valores, ¿no? Y es precisamente la aparición de los sindicatos cuando se desarrolla la psicología social sobre la motivación laboral y el liderazgo que van a hacer, desde luego, que todo esto del trabajo en equipo se desarrolle mucho más, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un equipo de trabajo y el trabajo en equipo? El equipo de trabajo es un conjunto de personas, como hemos dicho anteriormente, asignadas o autoasignadas de acuerdo a las habilidades, competencias específicas que tengan, para cumplir una determinada tarea que les va a llevar a el cumplimiento de una meta, o la conducción hacia una meta y conducidos además por un coordinador. El trabajo en equipo se refiere a las estrategias, los procedimientos, la metodología que se utiliza y que utiliza ese grupo humano para lograr esas metas que se han propuesto. Hablamos entonces de las diferentes formas de equipo. Los equipos pueden ser multidisciplinarios. Nosotros vemos en este gráfico, aquí estamos viendo la realidad con sus diferentes componentes. La realidad sería A, B, C, D, como estamos viendo ahí, pero la A es un componente, la B es un componente, la C un componente y la D es un componente de la realidad. Todos en conjunto forman la realidad. Bien, pues estudiado desde de las diferentes dimensiones, serían análisis que se hacen desde los distintos profesionales, o sea, desde las distintas disciplinas, sobre cada uno de esos componentes. Lo hacen exhaustivamente, correctamente, perfectamente, pero entre ellos no hay comunicación, o la comunicación es nula o es escasa. ¿Qué ocurre entonces? Que el producto va a ser A, B, C, D, pero estamos viendo que sería una imagen, el conocimiento de la realidad en este caso, totalmente parcelario, fragmentado e inconexo. Estamos viendo que efectivamente sale A, sale B, sale C, sale D, pero ese A, ese B, ese C y ese D no están conectados. Luego, la imagen final no tiene nada que ver con la imagen real, que es la imagen de la zona inferior de la diapositiva. ¿Qué ocurre entonces? Que no se ha construido el objeto. ¿Y cómo lo podemos representar eso? Pues lo vamos a representar con este puzzle en el cual están todos los componentes del puzzle, pero cada uno está por su parte. Aquello no está diciendo nada. ¿Qué sería un equipo interdisciplinario? Volvemos otra vez a tener en cuenta la realidad con sus componentes A, B, C, D. Vienen las diferentes disciplinas, estudian entre ellos los diferentes componentes, pero ya hay una cierta comunicación, hay un atisbo de comunicación entre las diferentes disciplinas, aunque haya una cierta dificultad todavía para que se establezca una comunicación efectiva. La imagen que va a dar va a ser justamente la que estamos viendo ahí, A más B más C más D. Quiere decir, son conocimientos de la realidad fragmentados, pero sumados unos a otros. O sea, tiene un resfriado, sí, pero además su mujer lo ha abandonado, pero además el niño está enfermo. Pero estamos viendo que esa persona tiene un compendio que le lleva a una enfermedad, en el caso de la salud, le lleva a una enfermedad que no va a ser ni el resfriado, ni que la mujer le ha abandonado, ni que el hijo está enfermo. Es un compendio de todo. Luego, tampoco nos vale este equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Pues porque no reconstruye el objeto. Lo estamos viendo ahí, como la realidad que está abajo, ¿verdad?, no tiene nada que ver con la imagen o el producto real o final del estudio. Lo podemos representar de esta manera. Estamos viendo que hay una cierta comunicación entre los diferentes componentes y lo podemos representar aquí como que el puzzle le falta todavía algo para cerrarse. ¿Qué sería entonces el equipo transdisciplinario? Vemos otra vez la misma realidad con sus componentes A, B, C, D. Llegan los diferentes estudiosos de esas realidades, pero que están interconectados entre sí. Y aquí están ustedes viendo cómo lo hemos representado como A, B, C, D, con esos círculos que están conectados entre ellos, y estamos viendo cómo hay una zona de los círculos en la cual converge el conocimiento de las diferentes disciplinas, que es eso que acabo de señalar. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la imagen total
va a ser justamente una imagen del conocimiento sistemático, totalmente válido, totalmente especular de lo que era la realidad que en principio se estaba estudiando. Quiere decir entonces que se reconstruye el objeto perfectamente, y esto lo vamos a representar como que el trabajo ha merecido la pena porque se ha llegado a la conclusión de ese puzzle precioso que antes no veíamos. ¿Cómo definiríamos el equipo transdisciplinario entonces? Es un equipo, hablando de salud, sería un equipo de trabajo en salud que no es un conjunto de profesionales sanitarios que tratan a un mismo paciente. No. Sería un grupo mucho más estructurado, colaborador entre ellos, que tras consensuar, esa sería una palabra clave, consensuar sus decisiones, realizan una planificación conjunta del tratamiento del paciente que les conduzca a una eficaz terapéutica transdisciplinar, fruto del solapamiento de las funciones de los distintos componentes. Y ahora entraremos a hablar un poco de lo que sería ese solapamiento. Con respecto a los solapamientos, debemos tener en cuenta que si bien cada disciplina es un cuerpo de conocimiento propio, cada disciplina debe al mismo tiempo conocer un poco de qué hacen las demás disciplinas para de esa manera poder establecer esa ligazón entre disciplinas que no sea un corte brutal. Me explico. En el quehacer diario, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares, especialistas de la medicina, especialistas de la enfermería, están cada uno dentro de su rango, están haciendo cada uno su función. Pero, ¿qué sería del paciente si la enfermera no tuviera una mínima noción de lo que es la medicina, o si el auxiliar no tuviera una noción de lo que es la enfermería, o si la enfermera no tuviera noción de lo que es las funciones del auxiliar o qué hace el auxiliar? No puede ser así. O sea, ese solapamiento, desde luego, no quiere decir en absoluto que pueda haber lo que se llamaría intrusismo profesional. No. Sin llegar a ese intrusismo, tiene que haber un cierto campo de acción entre las diferentes disciplinas que conlleven a esa transdisciplinaridad necesaria si lo que queremos es tratar al ser humano con esa connotación de holismo, con la connotación holística que debe tener todo tratamiento sanitario. ¿Qué desafío tiene el enfoque transdisciplinario? El objetivo de la transdisciplinaridad está en la comprensión del mundo presente. Y esa comprensión del mundo presente es uno de los imperativos, o uno de los imperativos para que esto se lleve a cabo, sería la unidad del conocimiento. Hoy sería imposible que una persona, por inteligente que fuera, asumiera todo el conocimiento. La ciencia es tan desarrollada, se ha desarrollado tantísimo, que sería imposible que una persona, ni dos ni tres personas, pudieran tener todo el conocimiento, como sí lo había, por ejemplo, en tiempos de Leonardo da Vinci, donde el gran Leonardo tenía pues prácticamente el conocimiento de su momento. Hoy sería imposible. Por ello no tenemos más remedio que ampararnos en esa formación de equipos con muchas disciplinas, pero que no estén desligadas entre ellas, sino que estén solapadas de tal manera que se llegue a la transdisciplinaridad. Es la única manera, como hemos visto anteriormente, de poder hacer esa imagen total de lo que sería la realidad. El prefijo trans, que se le pone a disciplinaridad, se refiere justamente a lo que trasciende de cada disciplina, incluso por encima de ellas, y por encima de todas ellas. O sea, como veíamos en aquella diapositiva que vimos al principio, de cómo habían unos rectangulitos que decíamos que eran los componentes de la realidad, pero entre ellos quedaban unos espacios en blanco. Eso sería justamente la transdisciplinaridad, o sea, justamente rellenar esos espacios, el conocimiento de esos espacios, el tener en cuenta esos espacios. ¿Cuál sería entonces la prospección de futuro?
primer lugar, se necesita romper de la investigación y el trabajo en materia de salud de manera unidisciplinar, individual. También con la manera multidisciplinar y además con la manera interdisciplinar. Y sobre todo, por favor, no empleemos más los equipos multidisciplinares, los equipos transdisciplinares e interdisciplinares, queriendo decir que es lo mismo. Ya hemos visto que no es lo mismo un equipo multidisciplinar que un equipo interdisciplinar. Ahora estamos, digamos, en otra fase, hemos llegado al convencimiento, y además así es, la teoría general de los sistemas así lo demuestra, que son tantos los sistemas que contienen el componente de un ser humano que en absoluto se puede ver nada más que desde una manera transdisciplinar. En segundo lugar, tenemos un encauzamiento hacia la formación de equipos investigadores y de trabajo constituidos por titulados no solamente universitarios, sino también por técnicos no universitarios, evitando así el aislamiento de la ciencia. Hasta ahora los equipos de investigación y equipos de trabajo de gran porte, ¿verdad?, han sido siempre gente de la ciencia, gente universitaria, gente académica, etc., ¿no? Se necesita también esa transdisciplinariedad que puede ofertar, digamos, la gente no titulada, los profesionales que son técnicos y que se han formado fuera de la universidad en otras instituciones o incluso se han autoformado. Después también el fomento de la formación transdisciplinar. O sea, la formación transdisciplinar diciendo que cada día es necesario más formación humanística, y además todo ello que se trasfonde, que se lleve después a cabo con la formación de esos equipos transdisciplinares, que se constituyan esos equipos transdisciplinares que verdaderamente serán los que tendrán que dar respuesta holística a todas las necesidades del ser humano. Yo, para terminar, les voy a decir una frase mía que dice que cuidar en equipo no es trabajar el uno junto al otro, es trabajar juntos en la misma dirección. Estoy aquí, digamos, pensando un poco en Antoine de Exupéry cuando en El Principito dice que amarse no es mirar los dos uno a otro, mirarse uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Con esto yo doy por finalizada esta ponencia, quedo a disposición de todos ustedes a lo largo del Congreso para que puedan ustedes preguntarme en las horas y días que establezca la organización y me despido de todos ustedes con un saludo muy cordial. Muchas gracias.